No recuerdo haber oído el sonido exacto, pero la forma en que el silencio se detuvo fue suficiente para darme cuenta de que algo se había roto. No fue el vaso, ni el plato, ni siquiera el jarrón horrible que nos regaló su tía en la boda y que llevábamos años fingiendo que nos gustaba. Fue otra cosa. Alejandra estaba en la cocina, yo en el salón, y de fondo sonaba ese maldito programa de cocina que ella adoraba y que a mí me ponía de los nervios. Habíamos cenado en silencio, como en las últimas semanas, sin peleas, sin gritos, pero también sin risa, sin bromas, sin contacto. Yo creía que era una mala racha. Todos los matrimonios pasan por eso, me decía, mientras recogía los platos y trataba de ignorar que Alejandra llevaba días sin mirarme a los ojos. Pero aquella noche pasó algo distinto, porque al regresar del baño, justo cuando entraba en el salón, vi que su móvil estaba vibrando sobre la mesa. Lo hacía de forma insistente, como si tuviera prisa por ser leído. Y lo fue. No deberías mirar eso, me dijo Alejandra, sin levantar la voz, pero con un tono que me congeló. Me giré despacio, con el teléfono aún en la mano, y leí en la pantalla lo que fue, sin lugar a dudas, el primer golpe directo a la cara. Le dijiste que te quedarías esta noche o tengo que esperar escondido otra vez. No reconocí el número ni el nombre guardado, simplemente estaba guardado como Edu G, con un corazón al lado, como si fuera algo tierno, como si el acto de esconderse de mí fuera una forma de juego. En ese instante no hablé. No grité. No hice ninguna escena. Solo dejé el móvil donde estaba y me senté en el borde del sofá, mirando el suelo, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso, pesado, como si me estuviera tragando. Alejandra no se movió. Ni una palabra. No intentó quitarme el teléfono de las manos, no se apresuró a inventar una excusa, no gritó, no lloró. Solo me observó desde la entrada de la cocina, como si estuviera esperando que yo dijera algo que le diera permiso para derrumbarse o para huir. Y no dije nada. Porque en ese momento aún no lo creía. Porque mi cerebro todavía no procesaba lo obvio. Porque uno no quiere aceptar que le acaban de dar una patada en el estómago después de tantos años construyendo una rutina, una vida, una supuesta estabilidad que al final solo era cartón pintado. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente, sin mirarla, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban como un cóctel que uno no pidió pero que igual se tiene que tragar. Ella tragó saliva, bajó la vista, y murmuró algo que no entendí. Me levanté. Le pedí que repitiera, y entonces lo soltó. Desde hace un par de meses. Y aunque la respuesta fue corta, me pareció una eternidad. Todo en mi cabeza se movió a cámara lenta, las cenas frías, los mensajes que respondía con una sonrisa idiota, los turnos de trabajo que cambiaban de repente. Las veces que decía estar cansada cuando yo intentaba abrazarla en la cama. Todo. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Después de que Alejandra dijera aquellas palabras, desde hace un par de meses, no quise hacer más preguntas. No porque no me importara, sino porque no sabía qué palabras elegir sin terminar gritando o rompiendo algo. Me encerré en el baño, me senté en la tapa del inodoro con la puerta cerrada, y simplemente intenté respirar sin pensar. Pero pensar era inevitable. Tenía la imagen de ese mensaje grabada en la cabeza, como si alguien lo hubiera proyectado en una pared frente a mí y no pudiera dejar de leerlo una y otra vez. No podía entender cómo una persona que dormía a mi lado todas las noches, con la que compartía las decisiones más pequeñas y las más grandes, había encontrado espacio en su vida para esconder algo así. Y no solo esconderlo, sino actuar con una calma escalofriante cuando se descubría. No hubo lágrimas, no hubo súplica, ni siquiera una reacción defensiva.
Era como si ya lo hubiera ensayado todo en su mente muchas veces y ahora solo estuviera esperando el momento en que yo me enterara. Esa noche dormí en el sofá. Alejandra no insistió en que subiera. Cerró la puerta de nuestra habitación y no volvió a salir. Me quedé despierto mucho tiempo, mirando el techo, pensando en todo lo que había ignorado. El nuevo perfume que apareció hace unas semanas, las duchas nocturnas que antes no eran parte de su rutina, la forma en que salía de la casa sin decirme a dónde iba con exactitud. En su momento, todo me pareció normal. Tal vez porque no quería sospechar, tal vez porque confiaba en ella con una fe estúpida, o tal vez porque uno nunca espera que la traición esté tan cerca. A la mañana siguiente me levanté antes de que ella despertara. Necesitaba ver con mis propios ojos qué más había. No por celos, no por venganza, sino por necesidad. Quería saber hasta dónde había llegado todo. Revisé su bolso. Nada relevante. Luego abrí su portátil. Por suerte no tenía contraseña, y no tardé más de 5 minutos en encontrar una carpeta con su nombre dentro del correo. Allí estaban los intercambios con Edu-G. No eran solo mensajes recientes, había conversaciones desde hacía meses. Se habían visto varias veces. Algunas en hoteles, otras en su coche, incluso un par de veces en nuestra casa cuando yo estaba trabajando fuera. En una de las conversaciones él mencionaba que le gustaba cómo olía la almohada de su lado de la cama. Leí todo. No me salté ni una línea. Y no porque disfrutara torturándome, sino porque necesitaba saber quién era mi esposa realmente. Alejandra no solo me engañaba, me usaba como excusa para ausentarse. Había mensajes en los que decía que yo no era cariñoso, que la descuidaba, que parecía un compañero de piso más que un esposo. Que se sentía sola. Que no sabía si aún me amaba. Todo eso se lo contaba a ese tipo, pero a mí no me había dicho nunca nada. No hubo ni una conversación seria sobre cómo se sentía. Me culpaba a mí en sus mensajes, pero nunca intentó resolver nada conmigo. Era más fácil buscar a alguien más y después inventarse una historia. Cuando terminé de leer todo, cerré el portátil con las manos temblando. No por rabia, sino por decepción. Porque ya no se trataba solo de lo físico o de mentiras. Era el hecho de que todo lo nuestro se había vuelto una farsa y que ella llevaba meses actuando como si nada. Volví a sentarme en el sofá con la cabeza hecha un desastre. En ese momento escuché los pasos de Alejandra bajando las escaleras. Caminó hasta la cocina y luego hasta el salón. Me miró. Yo la miré. Nadie dijo nada. Hasta que hablé. Lo leí todo, dije, sin rodeos. Ella no reaccionó como esperaba. Ni siquiera pareció sorprendida. Lo sé, respondió, y se sentó en la otra punta del sofá como si estuviéramos en una reunión fría entre conocidos. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya lo sabía. Necesitaba oírlo de su boca. Eduardo, trabaja en el departamento legal de la empresa. Nos conocimos hace tiempo en una formación. ¿Hace cuánto exactamente? Empezamos a hablar más seguido en enero, respondió sin bajar la mirada. Pero solo nos vimos un par de veces. No fue constante. No es una relación. Claro que es una relación, Alejandra. No sé qué entiendes tú por eso, pero cuando hablas con alguien todos los días, cuando le mandas fotos desde nuestra cama, cuando dices que me mientes para verlo, eso no es algo casual. Es una relación. Con otra persona. Mientras sigues casada conmigo. Lo sé, no te lo estoy negando, respondió. Su voz era firme, como si ya lo hubiera ensayado. ¿Tú lo amas? No,
respondió sin dudar. ¿Y a mí? Alejandra bajó la vista por primera vez. Esa fue la respuesta. No dijo nada más. Y no hizo falta. No quise dejar que la respuesta quedara flotando en el aire como si no significara nada. Alejandra había bajado la mirada en lugar de decir que aún me amaba, y eso para mí era una afirmación completa. No necesitaba más pruebas. Lo que vino después no fue una conversación ni una discusión lógica. Fue una especie de explosión desordenada que llevaba días gestándose dentro de mí. Me levanté del sofá con una rapidez que la hizo tensarse. No porque pensara que iba a hacerle daño, sino porque sabía que algo fuerte iba a salir de mi boca y no quería escucharlo. Pero igual lo dije todo. ¿Sabes lo que más me jode? No es que me hayas sido infiel, no es que hayas traído a ese tipo a nuestra cama, ni siquiera que hayas mentido tanto. Lo que me parte por dentro es que en ningún momento pensaste en detenerte, en decirme que algo iba mal. No me diste la oportunidad de arreglarlo. Tú decidiste sola que esto se había acabado, pero no tuviste los huevos de decírmelo a la cara. Ella no respondió al instante. Caminó hasta la mesa del comedor, se sirvió un poco de café que ya estaba frío, y lo bebió como si fuera lo más normal del mundo. Esa frialdad me hizo hervir por dentro. No entendía cómo podía actuar como si estuviéramos hablando del tiempo y no del final de nuestro matrimonio. Me quedé de pie mirándola, esperando una reacción, algo que me diera una señal de que lo que habíamos vivido todos estos años no era una mentira completa. No lo planeé, dijo por fin, sin mirarme. No fue algo que busqué. Pero pasó. Estaba cansada, aburrida. Me sentía como si ya no importara en esta casa. Todo era rutina, tú estabas siempre en lo tuyo, y yo en lo mío. Y cuando empecé a hablar con él, me sentí vista otra vez. Sentí que alguien me escuchaba, que me valoraba. ¿Y eso justificaba cagarlo todo? ¿No podías simplemente decirme que te sentías sola? ¿Tenías que acostarte con otro? No vine a justificar nada, Javier, respondió, y su voz ya tenía un tono de defensa. Solo te estoy explicando. No espero que lo entiendas. Pero no voy a seguir pidiéndote perdón por sentirme vacía en una relación donde tú también te desconectaste. No me pongas a mí como excusa, grité por primera vez. Yo estaba aquí, todos los días. Tal vez no soy perfecto, pero siempre te respeté. Siempre estuve pendiente. Si querías más, lo habríamos hablado. Pero no, tú preferiste meterte en un lío por tu cuenta y ahora encima intentas culparme a mí por tu decisión. ¿No tienes vergüenza? Ella no dijo nada, pero su mirada cambió. Ya no era fría, era rabiosa. Se acercó a mí con los brazos cruzados y me enfrentó como si estuviera esperando este momento. ¿Sabes qué, Javier? Tú no estabas aquí. Estabas presente físicamente, pero emocionalmente te habías ido hace mucho. Dejaste de tocarme, de preguntarme cómo me sentía, de mirarme como antes. Vivías como si yo fuera parte del decorado. Y sí, me equivoqué. Pero no actúes como si fueras un santo porque tú también tuviste parte en esto. Solo que tu traición fue en forma de indiferencia. No compares la indiferencia con la infidelidad, contesté, ya agotado de gritar. Yo no fui perfecto, lo admito, pero tú cruzaste una línea de la que no se vuelve. Se hizo un silencio incómodo. No porque ya no tuviéramos nada que decirnos, sino porque todo estaba dicho. Alejandra se sentó en una de las sillas de la cocina, con los codos sobre la mesa y las manos tapándose la cara. Por un momento me pareció verla como alguien derrotada, no por remordimiento, sino por cansancio.
como si por fin se hubiera quitado un peso de encima y ya no le importara lo que yo sintiera. ¿Lo vas a volver a ver?, pregunté sin emoción. No lo sé, respondió sin levantar la cabeza. No estoy con él. No lo amo. Pero tampoco sé si quiero seguir contigo. Perfecto, dije, y esta vez fui yo quien no tuvo emociones en la voz. Entonces no hay nada más que hablar. Subí las escaleras sin mirar atrás. Entré a la habitación, empecé a sacar mi ropa del armario y a meterla en una maleta. Escuché sus pasos en la planta baja, su respiración entrecortada, pero no hizo ningún intento por detenerme. Supongo que ya había hecho todo el duelo antes de que yo descubriera la verdad. Para ella, esto ya estaba terminado hace tiempo. Para mí, se acababa en ese preciso instante. No salí de casa ese día. Aunque ya tenía la maleta hecha, me senté en la cama con la cremallera a medio cerrar y me quedé allí, con la mirada fija en la puerta. Quería irme, lo necesitaba, pero algo me decía que largarme sin más no era suficiente. Alejandra iba a quedarse allí, en esa casa, con todo igual, como si nada. Tal vez sentiría culpa unos días, pero luego seguiría con su rutina, tomando café por las mañanas, mirando su serie favorita por las noches. Quizás mandando mensajes a Eduardo mientras se acostaba en el mismo sofá donde alguna vez nos reímos juntos. No, no iba a dejar que la historia terminara así. No era solo por mí, era por lo que ella había destruido sin mirar atrás. Si a ella le pareció justo hacer lo que hizo sin pensarlo dos veces, entonces yo también tenía derecho a actuar, a responder. Esa misma tarde fui al despacho de un amigo que trabaja en asesoría legal. No le conté todos los detalles, solo lo necesario. Le dije que quería iniciar los trámites de separación, pero que necesitaba hacerlo con precisión. Le pedí que me explicara todo lo que podía reclamar legalmente, cómo proteger mis bienes, qué pasos tomar. No se sorprendió, lleva años viendo matrimonios hundirse por las mismas razones. Me escuchó sin interrumpir y al final me dio todos los documentos que tenía que firmar. Le pedí que mantuviera todo en secreto hasta que yo le dijera. No quería que Alejandra recibiera una notificación sin antes haber visto con sus propios ojos que todo lo que me importaba ya no le pertenecía. Volví a casa con una idea clara en la cabeza. Esa noche me comporté de manera normal. Cenamos en silencio. No hubo reclamos, ni miradas acusadoras, ni conversaciones incómodas. Por dentro estaba hirviendo, pero por fuera fui pura calma. Le pregunté si quería un poco de vino. Me dijo que sí. Lo sirvió ella misma. Me dio las gracias. Me deseó buenas noches antes de subir a dormir. Y todo eso lo anoté mentalmente como pruebas de que no sentía absolutamente nada. Ya no había culpa en su voz ni duda en su mirada. Era como si simplemente estuviera esperando que el tiempo hiciera su trabajo y nos borrara. El día siguiente lo dediqué a reunir información. Recolecté capturas de los mensajes, guardé fotos, respaldé correos, y lo puse todo en una carpeta que titulé con la fecha exacta en que vi el mensaje por primera vez. Fui metódico, no dejé nada fuera. Me aseguré de que si algún día necesitaba probar lo que pasó, tendría cada palabra, cada cita, cada reunión registrada. Pero no era para llevarlo a juicio. Era para tener control. Si ella pensaba que podía reconstruir su vida sin consecuencias, iba a equivocarse. Una semana después, cuando las cosas entre nosotros se estabilizaron en esa especie de convivencia sin alma, hice mi primer movimiento. Fui a ver a su madre. Llevé conmigo una copia de la carpeta. No se lo esperaba. Me recibió con la amabilidad de siempre, preguntándome cómo estaba, si las cosas iban bien.
No le respondí con rodeos. Le entregué el sobre. Le dije que todo estaba allí. Que su hija me había traicionado durante meses. Que no quería venganza, solo la verdad. La mujer se quedó pálida. Me pidió disculpas como si ella fuera la culpable. Me dijo que no entendía nada. Que Alejandra nunca le había dicho nada de problemas. Le pedí que no le contara que había ido. Que lo leyera cuando estuviera sola. Que lo procesara. Me dio las gracias. Me deseó suerte. Su rostro, al cerrar la puerta, era una mezcla de pena y vergüenza. Después vino la segunda parte. Tenía acceso a sus redes sociales. No porque las espiara, sino porque durante años compartimos contraseñas sin pensar que algún día las usaríamos el uno contra el otro. No publiqué nada. Solo hice algo simple. Mandé desde su cuenta un mensaje a Eduardo. Solo decía, lo sabe todo. No vuelvas a escribirme. Luego cerré sesión y cambié la contraseña. Al día siguiente ella lo descubrió. ¿Fuiste tú? Me preguntó en la cocina. ¿Yo qué? Mandaste un mensaje desde mi cuenta. No tengo idea de qué hablas. No me tomes por idiota, dijo, apretando los dientes. Tranquila, no te tomé por nada. Solo hice lo que tú hiciste, actuar sin preguntar. Quiso seguir discutiendo, pero no tenía argumentos. Esa noche no cenó. Se encerró en la habitación. Yo dormí en el sofá, como en los últimos días. Mi siguiente paso fue avisar a los pocos amigos que teníamos en común. No para dañar su imagen, sino porque necesitaba romper cualquier intento de mantener la fachada. Uno a uno les dije que estábamos separados, que ella había tomado otro camino. Lo conté sin dramas, sin detalles morbosos, pero dejando claro que no había vuelta atrás. Algunos me creyeron, otros se mostraron neutrales. No me importó. Lo que quería era que ella supiera que el escudo social ya no la protegía. El último paso fue dejar la casa. No a escondidas. Un domingo en la mañana, sin avisar, bajé con mis cosas, las metí en el coche y antes de cerrar la puerta le dejé un sobre en la mesa del salón. Dentro estaban los papeles del abogado, una carta con todo lo que sabía, y una frase al final, ahora sí estamos en paz. Pasaron 3 días sin que tuviera noticias de Alejandra. No me llamó, no escribió, no intentó buscarme. Su silencio fue tan absoluto que empecé a pensar que no leería la carta, que simplemente asumiría la separación y seguiría su vida como si nada. Yo había vuelto a vivir en el pequeño apartamento que tenía antes de casarme, que había alquilado hace años a un amigo y nunca terminé de vender. Allí dormía mal, comía por inercia y pasaba las noches sin televisor, sin ruido, solo con el zumbido constante de lo que había pasado. Aunque había tomado decisiones frías, racionales, necesarias, había momentos en que me pesaba el vacío. No por Alejandra, sino por todo lo que habíamos sido, por la rutina que se desarmó en días, por la confianza que se rompió sin que yo pudiera evitarlo. El cuarto día por la tarde, recibí una llamada suya. No reconocí el número. Respondí sin decir mi nombre. Soy yo, dijo Alejandra, y su voz sonó más suave de lo que esperaba. No dije nada. Solo esperé que continuara. Leí la carta. Vi todo lo que hiciste. Ya sé que hablaste con mi madre. Ya sé lo de las redes. Ya lo sé todo. No hice nada que tú no hubieras empezado, respondí con calma. Solo terminé lo que tú destruiste. No te llamo para discutir. Te llamo porque quiero hablar. Verte. ¿Para qué? Porque después de todo,
aún necesitamos cerrar esto en persona. Quedamos en una cafetería del centro, a mitad de camino entre su casa y mi nuevo departamento. No fui con expectativas. Sabía que no iba a pedir perdón de rodillas ni a rogarme que volviera. A esa altura, nada de eso tenía sentido. Solo quería mirarla a la cara una última vez y ver qué quedaba de la persona con la que compartí más de una década de mi vida. Llegó puntual. Llevaba una chaqueta oscura, el pelo recogido, sin maquillaje. Se notaba que no había dormido bien, pero no intentó ocultarlo. Se sentó frente a mí y pidió un café. Yo no pedí nada. No necesitaba nada más en ese momento que claridad. No sabía cómo reaccionar a lo que hiciste, empezó, sin rodeos. Al principio pensé que te ibas a ir sin decir nada, que ibas a desaparecer. Cuando vi todo tan ordenado, tan preciso, me di cuenta de que lo habías pensado desde el primer día. Desde el día que leí ese mensaje, sí. Todo cambió en ese momento. Dejaste de ser mi esposa y te convertiste en alguien que me escondía cosas. No voy a justificar lo que hice, dijo, y eso me sorprendió. No quiero justificarlo porque no tiene justificación. Fue una decisión egoísta. Lo sé. Me dejé llevar por lo que sentía en ese momento y no pensé en ti, ni en nosotros. ¿Y ahora qué sientes? Que lo perdí todo por algo que ni siquiera valía la pena. Que no tengo a nadie, ni a ti, ni a él. Que mi madre no me habla desde que le entregaste ese sobre. Que mis amigos me miran con pena. Que la casa se siente vacía aunque esté llena de cosas. Yo también perdí, dije. Perdí la confianza en alguien que creí conocer. Perdí la imagen que tenía de ti. Perdí mi casa, mis rutinas, todo eso que parecía normal y que ahora no tiene ningún sentido. Se quedó callada. Tomó un sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa sin mirar. Quería saber si hay algo que pueda hacer. No para volver contigo. Sé que eso no va a pasar. Solo quiero saber si puedo arreglar algo de todo lo que rompí. No sé si se puede arreglar algo. Hay cosas que, una vez hechas, se quedan ahí. Yo puedo seguir adelante, puedo rehacer mi vida, pero la historia está escrita. No se puede borrar. Y tú tampoco vas a poder borrar lo que hiciste. Lo único que puedes hacer es cargar con ello como yo cargo con lo mío. Entonces esto es todo. Sí, Alejandra. Esto es todo. No tengo odio. No te deseo mal. Pero no puedo tenerte cerca. No después de todo. Yo tampoco me perdonaría si estuviera en tu lugar. No se trata de perdonar o no. Se trata de que esto ya está roto. Lo único que quiero es paz. Y espero que tú también encuentres la tuya. Nos miramos unos segundos más. Luego se levantó, dejó el dinero del café en la mesa, y salió sin decir adiós. No la seguí con la mirada. No sentí alivio. Solo una calma silenciosa, como si una etapa hubiese terminado exactamente como debía, sin espectáculo, sin reconciliación, sin vueltas. Volví del café caminando sin prisa. El centro estaba lleno de gente, pero para mí todo pasaba como en otra frecuencia. No me importaban los ruidos, ni las conversaciones a mi alrededor, ni los autos tocando el claxon en los semáforos. Lo único que sentía era una especie de vacío tranquilo, un silencio dentro de mí que no dolía pero que tampoco aliviaba. Era como si todo lo que se tenía que decir ya se hubiera dicho y ahora solo quedaba mirar hacia adelante. Alejandra no volvió a escribirme. Tampoco intentó llamarme. Supongo que entendió que no quedaba nada más por hacer.
Que lo nuestro había llegado a un punto en el que ni las disculpas ni los recuerdos tenían el poder de reconstruir algo. Cada uno quedó con su parte de la historia, con su propia versión de los hechos, con su propio cierre. Lo que vino después no fue un nuevo comienzo, fue otra vida, una que empecé a construir con mucho más cuidado. Durante los primeros días volví a tener rutinas que no tenía desde antes de casarme. Empecé a cocinar solo para mí, a lavar mi ropa sin pensar en otra canasta, a limpiar un espacio que solo yo usaba. No era mejor ni peor. Era diferente. La casa ya no olía a perfume de mujer, ya no tenía risas compartidas, pero tampoco tenía mentiras, ni tensión, ni silencios incómodos. Aprendí a vivir con menos cosas, con menos distracciones. Empecé a salir a caminar sin rumbo después del trabajo. Algunos días tomaba una cerveza en el bar de la esquina, solo, sin hablar con nadie, y otros días simplemente volvía y me tiraba en el sofá a escuchar música o mirar algo en el portátil. Mis amigos, los de verdad, los que no desaparecieron durante el caos, se mantuvieron cerca. Me invitaron a cenar, me escucharon sin juzgar, me ofrecieron su casa aunque no lo necesitara. No todos entendieron mis decisiones, pero nadie las cuestionó. Eso me ayudó más de lo que estoy dispuesto a admitir. No me enfoqué en rehacer mi vida sentimental. No porque no creyera en el amor, sino porque necesitaba encontrarme primero. Alejandra me había dejado muchas preguntas internas, muchas inseguridades que tenía que revisar solo. Quería entender por qué no vi las señales, por qué acepté durante tanto tiempo una relación que ya no funcionaba, por qué confié ciegamente en alguien que no tuvo problema en destruir todo sin avisar. No me interesaba repetir la misma historia con otra persona. No buscaba compañía para llenar un espacio vacío. Necesitaba estar solo porque por mucho tiempo estuve acompañado pero ausente de mí mismo. Después de unos meses, Alejandra me mandó un correo. No decía mucho. Solo me contaba que había cambiado de trabajo, que vivía en otro barrio, que su madre seguía sin hablarle y que estaba en terapia. Me alegró saberlo, no por ella, sino porque al menos entendía que tenía que enfrentarse a sus propios errores sin buscar atajos. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no teníamos nada que intercambiar. Lo nuestro había sido enterrado el día que me senté en el sofá y leí aquel mensaje. Todo lo demás fueron solo consecuencias. Guardé el correo, sin borrarlo. No porque significara algo, sino porque me recordaba que todo tiene un final, y que algunos cierres no necesitan conversación. Lo que aprendí de todo esto no es algo que uno pueda poner en una frase bonita ni escribir en una libreta. Aprendí a escuchar mis sospechas, a confiar en mis reacciones, a no justificar lo injustificable solo por mantener una imagen. Entendí que el amor no es garantía de nada y que la confianza es un puente que, una vez caído, no se reconstruye con intenciones. Descubrí que uno puede estar con alguien durante años y no conocer realmente quién es esa persona cuando las cosas se rompen. Y sobre todo, aprendí que la paz vale más que cualquier promesa. Hoy sigo solo, pero no estoy triste. Mi vida no es perfecta, ni tiene que serlo. Hago lo que me da la gana, sin tener que consultar ni negociar cada paso. Si un día decido volver a intentarlo con otra persona, será desde otro lugar, con otras condiciones, sin miedo a estar solo, sin necesidad de llenarme con nadie más. Alejandra fue una parte importante de mi historia, pero no es mi final. Su traición no me definió. Su infidelidad no me rompió. Solo me obligó a cambiar de dirección. Y aunque fue duro, era necesario. Porque a veces no es cuestión de arreglar lo que se rompió, sino de aprender a caminar sin eso. Esa fue la última vez que la vi. Ni un encuentro más,
ni un mensaje inesperado, ni un intento de reconectar. Y así está bien. Porque hay heridas que no se cierran con palabras, sino con distancia. Y yo, después de todo lo que pasó, finalmente la encontré.